Buenas tardes, doctor García Cuervo. Gracias por recibirnos en sus oficinas. Y concretamente, lo primero que quiero saber es, doctor, usted fue interventor en Racing en la primera etapa del gerenciamiento y luego renunció a esa condición de intervención. ¿Qué fue lo que lo motivó a irse, a alejarse de ese cargo? Pues yo voy a empezar al revés. ¿Qué fue lo que me motivó a entrar en Racing? Bueno, primero soy hincha de Racing. Bien. Mi viejo era hincha de Racing, mi primo hincha de Racing, mi mujer hincha de Racing, mi suegro era Pico, el que fue presidente. Es decir, somos de familia de Racing. Después, como dije en aquel momento, yo en el momento que entré en Racing, tenía 54 años, tenía 34 años de profesión, tenía un pasar razonable y podía dedicarme a las pasiones, a gastar mi tiempo sin cobrar nada, como nunca cobré nada de Racing. Y por eso me metí. Y además porque yo me conmocioné, como todos se conmocionaron los hinchas de Racing, después de aquellos dichos de la síndica Ripoll, Racing ha dejado de existir, teníamos que encontrarle una salida, salió la ley de administración fiduciaria, y bueno, y ahí de alguna manera se frenó la liquidación, había que encontrar un instrumento para de alguna manera acercar fondos a Racing, y ese instrumento en ese momento fue el gerenciamiento, el contrato de gerenciamiento. ¿Por qué me fui? Me fui porque, digamos que Racing salió campeón en el 2001, en ese momento se pagaron muchos créditos de la quiebra, Blanquiceleste, Marín, en la gestión Marín había pagado crédito de la quiebra, parecía que eso se encaminaba, y además porque Daniel Scioli en aquel momento, secretario de Turismo y Deporte de la Nación, me pidió que fuera a colaborar con él para ser de auditor de la Secretaría de Deportes en la Asociación del Fútbol Argentino. Y yo creo que todo lo de Racing le debemos algo a Daniel Scioli, porque yo no me voy a olvidar nunca aquella noche en la Cámara de Diputados que se sancionó la ley de administración fiduciaria, sí, cuando Racing ya estaban las marchas, todos los hinchas de Racing movilizados, que salió en una noche en la Cámara de Diputados. Daniel Scioli era el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Y bueno, y consideré que la misión de ese momento se había terminado, ahora era una misión de control, digamos así, yo creo que en aquel momento se discutía si el interventor podía o no, en el estado de la aplicación de la ley de administración fiduciaria, llamar elecciones o no. Entonces dije, bueno, me fui con Scioli y que se nombrara otro interventor. O sea que no fue por una situación de desavenencia con el gerenciamiento. No, porque en ese momento el gerenciamiento, digamos que habíamos tenido el éxito deportivo de Racing había salido campeón. Se habían pagado muchos créditos cuando se inició el proceso de quiebra. Se le pagó a la AFA, se le pagó a una serie de acreedores que están en el contrato y empezaba a funcionar el gerenciamiento. O sea que a su juicio, el gerenciamiento en su primera etapa estaba haciendo las cosas regularmente bien. No, primero quiero decir esto. Yo no estoy en desacuerdo que se discuta el gerenciamiento ideológicamente. Sí, sí. Es decir, qué sé yo. Gámez siempre estuvo en contra del gerenciamiento del club de fútbol. Tal cual. Pero en el 2000, en la AFA, se reunieron aquellas reuniones de Ezeiza, donde se establecieron dos cosas. Una, la factibilidad del gerenciamiento, y el otra, la responsabilidad de los directivos de las asociaciones civiles, similar a la sociedad anónima. Entonces, en ese momento que Racing no tenía, yo no sé si ustedes recuerdan, pero no se sabía si Racing jugaba o no el próximo partido, porque no tenía plata para el micro, para llevar a los jugadores a la cancha. Recuerdo perfectamente. Que no tenía ni agua caliente en el vestuario, no había agua caliente. Los jugadores se bañaban con agua fría. Bueno, no cobraban. Sí, había toda una serie de anormalidades. Entonces, la única forma de que eso pudiera revertirse no era administrando la miseria, como podía ser por los administradores fiduciarios, que yo quiero decir que un administrador de un club, como dice la ley, elegido por sorteo entre las personas afines, no asegura ninguna eficiencia. Lo que sí lo que seguramente no asegura es financiamiento para el proyecto. Claro. Entonces, este instrumento, en ese momento, yo lo consideré oportuno, más.
lo busqué desesperadamente. Circularicé a todos los clubes de fútbol del mundo a ver si querían invertir en Racing, a todos los bancos de inversión, así que estuvimos como 6 meses trabajando para encontrar un credencial. Ahora, después de esa etapa donde usted se retira como interventor, transcurren, digamos, años que de alguna manera empezaron a sucederse situaciones e irregularidades administrativas en cuanto a la forma de manejarse esta gente en el gerenciamiento, donde se empezaba a cristalizar incumplimientos de pago, contrataciones que no se cumplían con los términos, en fin, toda una serie de irregularidades que desencadena en el desembarco suyo nuevamente como interventor, en el reemplazo del doctor Dilernia y al mismo tiempo en el, digamos, retiro del gerenciamiento por caída del contrato, indudablemente por incumplimiento del mismo. ¿Cuándo se gesta este incumplimiento de contrato? ¿En qué momento se empieza a gestar este incumplimiento de contrato? Bueno, el incumplimiento del contrato, yo creo que el máximo, el clímax del incumplimiento se hace 3 años antes de la fecha de la resolución del contrato que decretó el juez a pedido mío. Porque yo fui designado interventor, además expuse el plan que yo tenía en Racing, que era tratar de salvarnos del descenso. Recuerden que Grondona había reclamado por la rescisión del contrato de gerenciamiento, había dicho que no toleraba más los gerenciamientos en el fútbol. Sí, sí. Lo he hecho público eso. Que Racing estaba último, o anteúltimo. Y que era absolutamente evidente y notorio los incumplimientos del gerenciamiento. El gerenciador, porque tenía, todos sabemos, como 2.000 cheques sin fondo, 20 pedidos de quiebra. Es decir, nadie puede dar a gerenciamiento nada de alguien a un insolvente. Tal cual. Es decir, yo no conocía, cuando asumí, la profundidad de los incumplimientos de Blanquiceleste. No los conocía, pero sabía que había incumplimientos. No conocía la profundidad de esa crisis. Y digo yo, tal vez, doctor, no fue demasiado tarde, digamos, desde la bajada política en cuanto a decidir que se reemplace al gerenciamiento. Yo creo que sí. Creo que sí, que fue tarde. Pero acá, la verdad de las cosas, es que debió pedir la resolución por incumplimiento. Antes fue el órgano fiduciario. Tal cual. Que era el principal responsable. Junto con el juez, ¿cierto? Bueno, el juez, en última instancia, esto la ley de administración fiduciaria dice que es una administración fiduciaria con control. Con control judicial. Cuando advierten, algunos de los miembros del órgano fiduciario denunciaron los incumplimientos y pedían y el gerenciador no respondía, no cumplía. Es decir, le faltó la voluntad de decir, bueno, basta, terminen con esto. Claro. Y el contralor judicial, en este caso, que sería el doctor Gorostegui, en ningún momento tampoco tomó una decisión al respecto, porque hoy nos encontramos con que esta empresa, Blanquiceleste Sociedad Anónima, generó un pasivo que después podemos discutir si ese pasivo es real o es ficticio, inventado o producido por ellos intencionalmente, de más de 74 millones de pesos. Mucho más. Mucho más, ¿no es cierto? Mucho más. Entonces, son cifras siderales por un lado, inexplicables, y por el otro lado tenemos una realidad hoy que en la que de alguna manera nos instalamos todos los racinguistas, ¿no? Que nos ocupa de lleno, que es el activo de Racing, el patrimonio financiero de Racing, que es el que debería haber sido resguardado de cualquier situación y que hoy tendría que ascender a cifras superiores a 12 o 13 millones de dólares, si tenemos en cuenta que antes del gerenciamiento teníamos 6.800.000 dólares, los cuales tienen que haber generado superior a 1.200.000 dólares de intereses. Estamos hablando ya en una cifra de arriba de 8 millones de dólares, previo al gerenciamiento, más lo que se vendió y el usufructo de lo que se vendió por parte de Racing Club Asociación Civil, estamos hablando de cifras de arriba de 13 millones de dólares. ¿Ese dinero está, doctor? No está. No, el dinero que estaba antes de la quiebra está. Ahora, como usted bien dice, el porcentaje de Racing
respecto de la venta de jugadores de toda la historia del gerenciamiento, hoy deja, según el órgano fiduciario, según el mismo que controlaba un crédito a favor de Racing de alrededor de 18 millones de pesos. 6 por 3, 18, 6 millones de dólares. 6 millones más los 6 millones son los 12 millones que ustedes dicen más o menos, de dólares que deberían estar. Pero acá hay que distinguir ¿Pero esos activos están? No, es un crédito contra Blanquiceleste. Ah, es un crédito contra... Ah, entonces, a ver si hago una buena interpretación jurídica, doctor. Blanquiceleste utilizó entonces... Absolutamente. Con la permisividad del órgano fiduciario, que no debería haber permitido que ese dinero fuera utilizado porque pertenecía a Racing Club, a la fallida. Absolutamente. Entonces acá hay ¿se puede encuadrar como un delito lo que sucedió acá? Esto requiere cierta investigación de los hechos. No se puede tipificar como un delito, pero tenemos que investigar. Sí, claro. Hay que investigar. Claro, y yo creo que debe ser investigado. Debe ser investigado para encontrar los responsables de estas circunstancias. Absolutamente. Pero es más grave aún, yo quiero decir. Esta es la plata que Racing debió tener y no tiene. Claro. Este es un tema. Entonces, pero hay herencias malditas de Blanquiceleste, que es deudas de Blanquiceleste que pasan a Racing. Claro, porque somos solidarios. Exactamente. Yo le doy el ejemplo más claro. El paro de jugadores. Cuando terminó el torneo, hubo que pagar las primas, hubo que vender la casa para pagar el alquiler o 4 millones de pesos hubo que pagar a los jugadores que no le había pagado Blanquiceleste, no que no le había pagado el órgano fiduciario. O sea que partimos de ahí, nos hicimos cargo de 4 millones de pesos de sueldo que Blanquiceleste debió haberle pagado. Después se están haciendo cargo, Racing infortunadamente se debe hacer cargo, de deudas impositivas, de Blanquiceleste, del impuesto a las ganancias. No pagó nunca. Que Blanquiceleste no pagó, pero como los jugadores eran de Racing, figuraban a nombre de Racing, no pagó. Eso es otra suma muy importante. Que va a tener que pagar Racing, porque una cosa es lo que no va a cobrar y otra es lo que tiene que pagar. Eso es muy importante ahora en un periodo electoral, como que se ha decidido políticamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que todos los candidatos estén bien informados de cuál es la situación económica, financiera que van a asumir. En principio, yo tengo que decir, extraoficialmente, porque todavía no hay candidato, todavía no hay agrupación, claro, ahora vamos a hablar un poquito de eso, claro. Pero que se van a tener que hacer cargo de una deuda futura. Ahora, doctor, digamos, trasladándonos, digamos, a una situación de sentido común, de lógica aplicada, ¿no? En el ambiente, digamos, de la gente que está fuera del contexto judicial y del contexto de las maniobras, digamos, financieras. Cualquiera diría que Racing fue gerenciado para ser prolijado, administrado correctamente, para saldar su pasivo, para poner a la institución en orden en todos los aspectos, y hoy nos encontramos con un panorama igual o peor a cuando Racing quebró. Bueno, yo voy a decir, es cierto lo que usted dice, ¿para qué fue gerenciado? Eso no se logró. Ahora, hoy no estamos peor que cuando empezó el gerenciamiento. Cuando era el gerenciamiento Racing no tenía nada. Si no tenía un peso, tenía todo deuda. Hoy tiene deudas, pero tiene. Y tiene la posibilidad de salir de la quiebra. Va a tener deudas futuras, pero tiene la posibilidad de salir de la quiebra. Entonces, si uno mira este proceso desde el inicio hasta ahora, van a haber muchas cosas que le dan bronca. Así como hicimos esto para que esto fuera así, y no fue así, y hoy tenemos deuda. Entonces esto merecen que los responsables de esto paguen por este proceso mal hecho. Pero no estamos peor que antes. No estamos peor que cuando inició. Cuando inició estábamos para liquidarnos, para rematar el Villa del Parque, Avenida Mitre. Pero doctor, tengamos en cuenta que... La otra cosa que le quiero decir, sí es cierto
que nominalmente, es decir, peso a peso histórico, actual, Racing hoy debe más, o le debe Blanquiceleste más, y debe más de lo que Blanquiceleste pagó a los acreedores. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí, sí. Blanquiceleste le pagó las cuotas de los acreedores más o menos 20 millones de pesos. Y de la cuenta corriente que le debe Blanquiceleste a Racing, estamos hablando de 17 millones. Si a eso empezamos a sumar los pasivos solidarios, claro, jugadores, sueldos de jugadores, impuestos, el tema del personal de Blanquiceleste, que desgraciadamente lo pusieron a nombre de Racing y ahora seguimos pagando esos salarios de esas personas que están trabajando en Racing. Está bien. Pero claro, eran de Blanquiceleste, claro, no eran de Racing. Claro. Ahora, fue autorizado en su momento por el juez de la causa a hacer la transferencia de todo ese, digamos, numerario de personal a Racing Club. Sí, sí. Entonces digo, en el contexto de todo lo que ha sucedido y de lo que uno pudo observar que se fue dando y que fue sucediendo en el tiempo, indudablemente acá hubo maniobras muy fraudulentas, doctor. Yo creo que hay que investigar. Yo creo que hay que investigar y hay que ver quiénes son los responsables. Sin ninguna duda hay un responsable, Sí. que es Blanquiceleste. Y los que administraron Blanquiceleste. Y los que controlaron, ya la responsabilidad por el control es distinta a la responsabilidad por acción, ¿no es cierto? Bueno, pero la de omisión también es... Hay responsabilidad por omisión. Claro. Pero por eso hay que investigar y hay que distinguir qué rol jugaron cada uno de los Porque, miembros doctor, de la fiducia. tengamos en cuenta que ya en una época el fideicomiso, representado por el doctor Eduardo Gilberto, el contador Eduardo Gilberto, le facilitó a Blanquiceleste dineros de la fallida en contraposición de una documentación de garantías de jugadores que pertenecían a Blanquiceleste y que eso, de alguna forma, no era, digamos, lo establecido, lo permitido, ¿no? O sea, ya empezaban a sucederse cosas que estaban... Bueno, eso es un error conceptual, eso que se hizo, sí, tomar garantía a los jugadores, es un error conceptual terrible, porque esto es un hecho fundamental y tal vez no ha tomado mucho estado público. Blanquiceleste pretende el 80% de todos los jugadores de Racing, diciendo que el contrato le daba ese derecho, por eso tomaban en garantía de los jugadores los derechos económicos de los jugadores. Pero hay un artículo que es el 13.2 del contrato de gerenciamiento que dice claramente que si el gerenciamiento se resuelve por culpa de la gerenciadora, el club Racing no tiene ninguna obligación respecto de Blanquiceleste. O sea, no debe reconocerle ningún derecho. está clarito. Entonces yo sostengo esto claramente. Sostengo clarito que no tiene ningún derecho sobre los jugadores. Ahora, por otro lado, tenemos a la doctora la contadora Liliana Sichero, que es la que maneja el concurso preventivo de Blanquiceleste, y manifiesta de que esos jugadores son, digamos, la garantía que tiene Blanquiceleste para pagar a los acreedores. Eso no lo ha dicho todavía. No lo ha dicho, no. Más, en el concurso de Blanquiceleste se presentó al juez y le pidió que decretara una medida cautelar que embargara el 80% de los jugadores que eran, según ellos, de ellos. Claro. Y el juez se la rechazó. Y le dijo, mire, esto es absolutamente conflictivo, yo no voy a tomar ninguna medida cautelar. Y la doctora Sichero, a quien yo conozco y sabe de esto, porque es miembro del órgano fiduciario de Ferro, o sea que conoce este tema. Primero, no es la oportunidad que ella tiene para decir nada de esto, tiene oportunidad de procesar. Seguro. Pero bueno, en última instancia, eso se tendrá que debatir en el Juzgado de La Plata en punto a las consecuencias de la resolución con causa decretada por el juez. Porque si esto fuera así, doctor, estaríamos en una situación de que, por un lado, hubo una enorme cantidad de incumplimientos y de irregularidades, y por otro lado, ahora nos pagarían con nuestro propio patrimonio. O sea, pero usted dijo una cosa yo siempre se lo digo a mis alumnos en la facultad. El derecho es un poco de sentido común.
nada más que un poco de sentido. ¿Cómo es posible pensar que pueda interpretarse que le corresponde el 80% de los jugadores? Hipótesis, para el caso de que hubiera cumplido todo el contrato y nos hubiera dejado un club saneado, con 12 millones de dólares, todo eso, todo funcionando, como dice el contrato, con un equipo, con jugadores del mismo nivel de los primeros de la Argentina. Entonces, si hubiera dado todas esas hipótesis, ¿no es cierto? Seguro. Le podría haber correspondido el 80% del jugador. Seguro. Es absolutamente ilógico pensar, falta de sentido común, pensar que le va a quedar algo, que tiene ese mismo derecho, si no pagó a los jugadores, no le pagó a la AFIP, no le pagó esto y no debe 17 millones. Ahora, entonces, si esta gente no tiene la posibilidad de tener, digamos, el manejo de los pases o de lo que los pases de esos jugadores generen económicamente para poder pagar la quiebra que tienen, el concurso preventivo, ¿de dónde esta gente le va a pagar a Racing Club lo que le debe? No, Racing no va a comprar, no va a cobrar nunca. No cobra nunca. Nunca. No, está acá. Racing no cobra nunca. Entonces Racing termina haciéndose cargo de una deuda que puede llegar a ser superior a qué cifra, doctor. Yo le dije, la deuda en la cuenta corriente a favor de Racing, según el órgano fiduciario, son 18 millones de pesos. Después, todos los días le aparece una deuda nueva a Racing, de Blanquicero, que le cortan la luz, que esto, que aquello. Está bien, pero esos 18 no los vamos a cobrar porque esta gente no va a tener con qué pagar. ¿De cuánto se va a tener que hacer cargo? Sí. Y como más de 20 millones de pesos. Y por ejemplo hay reclamos de terceras personas, digamos, en el contexto de jugadores, de técnicos, ex técnicos de Racing, de un montón de gente que está reclamando todo eso. Hoy no, en Racing. Hoy no. Hoy yo estoy hablando de los jugadores, lo que se pagó a los jugadores el día cuando terminó el campeonato, el famoso conflicto, 4 millones. Estoy hablando de la deuda de la DGI. La deuda, la última cuota hay que pagarla también, son 4 millones aproximadamente. Bueno, eso sería los daños y perjuicios que nos debería Blanquiceleste por la resolución. Yo estoy hablando, acá hay 3 conceptos básicos. Uno, lo que nos debe Blanquiceleste, porque se quedó con plata de Racing, que son esos 18 millones de pesos de jugadores, del porcentaje de los jugadores. Lo que nos tenemos que hacer cargo de deuda de Blanquiceleste por la solidaridad. ¿Sí? Y después los daños y perjuicios, porque no cumplió. Acá hay 3 conceptos básicos. Uno, lo que nos debe Blanquiceleste, porque se quedó con plata de Racing, que son esos 18 millones de pesos de jugadores, del porcentaje de los jugadores. Lo que nos tenemos que hacer cargo de deuda de Blanquiceleste por la solidaridad. ¿Sí? Y después los daños y perjuicios, porque no cumplió. Ahora, hasta ahí está perfectamente claro. Lo que yo veo es que esta gente no tiene con qué responder a nada de todo esto. Ninguna duda. Yo lo dije desde el primer momento, pues había que echarlo. Porque si no el agujero iba a ser mayor. Claro. Cada día que pasaba, entonces iba a ser mayor. ¿Cómo termina, doctor, la película? Racing haciéndose cargo, digamos, de la pérdida patrimonial que no va a cobrar, de la que le correspondía que no va a cobrar, de la que tendrá que a futuro pagar por ser solidario, y estos señores, digamos, licuaron todas sus ganancias, se llevaron el dinero que se tenían que llevar, no le va a caer, digamos, ninguna pena por todo esto, y eso no lo dije yo. No, Yo que no le va a caer una pena ni nada, eso es un tema. Porque ahora viene el proyecto, ¿no es cierto? Esta es la situación. Sí, el cuadro de situación que... Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo me podría poner en fiscal de Racing y acusar esto y aquello y lo demás allá. Y yo estoy acá para hacer un bien a Racing, sí. No para hacerle, no para ganar un juicio. No, entonces, en mi estrategia, ¿qué es lo más importante de este proyecto? Bueno, que Racing se democratice de nuevo, esto está claro. Lo más importante de este proyecto es que se levante la quiebra y que el Racing sea administrado por sus socios. Está perfecto, hasta ahí estamos en un total de acuerdo. Si nosotros podemos lograr esto,
en 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Yo creo que la gestión mía está terminada. Está bien. Ahora, doctor, de racinguista a racinguista. Pero, sí. Eso no quita que el que venga, o cualquiera, porque en última instancia esto es un delito, son delitos de acción pública, o que venga, investigue. Yo no vengo a cubrir a nadie, como lo dije en la primera gestión. Ahora, ¿quién debería ser el fiscal de Racing? Como usted bien dijo, ¿quién debería ser el fiscal? El que de alguna manera represente ahora a Racing. Primero va a ser la comisión directiva que gane. Ellos son los mayores responsables de investigar todo el pasado. Eso. Y de pedir los responsables. De pedir la rendición de cuentas, cómo está, por qué, y lo demás. ¿No es cierto? Yo lo que quiero decir es que lo que yo he aprendido después de 40 y pico de años de ejercer la profesión, más vale pensar en positivo y pensar cómo se arregla una situación que pensar cómo voy a recuperar lo que perdí y quién va a pagar por eso. Porque esto puede, que cuando el árbol no nos deja ver el bosque, el bosque es que Racing sea un club ordenado, organizado, como cualquier otro club. Lo que nos pasó es parte del pasado y que hay que investigar y que los responsables se hagan cargo de eso. ¿Y usted cree, doctor, que el hecho de investigar o el hecho de buscar los responsables nos limitaría en poder acceder hoy a un futuro inmediato de democracia en Racing de nuevo, de tener el club? No, nos limitaría hoy nos limitaría. Yo creo que lo inmediato, dentro de la estrategia, lo mejor, nada se pierde por 3, 4 meses, 5 meses de inacción en cuanto a esta. Nada se pierde. Esta es la realidad. Nada se va a obtener en estos 5, 6 meses, 7 meses que pueda haber de acá hasta la conclusión de la quiebra y la administración por las nuevas autoridades que suben. Pero sí se pierde, si se pierde la mira, que el objetivo inmediato es esto, ahí perdemos todo, porque yo no creo que Racing pueda ser administrado por un órgano fiduciario, ni por este, ni por otro. Eso está claro. Ni por otro, No. Ni por este. Y no es bueno que tenga un interventor. Ni este, ni otro. No lo creo. Creo que lo mejor es que Racing sea un club normal. Porque si no, estamos en manos de los que aprovechan de estas circunstancias. No solamente de lo que venimos contando, sino de los representantes de los jugadores, de los dueños de los derechos económicos, que ven que todo Racing es efímero, que termina. Es aquello, entonces me dirán, no, me voy a jugar a Arsenal, lo pongo a jugar en Arsenal y en Racing, en Banfield, en Racing es un quilombo, perdón, es un lío. No, seguro, es entendible. Doctor, cuando usted se reúne con el órgano fiduciario, cuando usted se reúne con el juez de la quiebra de Racing, el doctor Gorostegui, ¿qué explicaciones le dan ellos a todo esto que ha sucedido, a todas estas irregularidades y este cuadro de situación? Yo puedo tomar dos actitudes respecto de esto. Una, confrontativa de todo el pasado, y otra, pensar el futuro. El pasado lo averigüen lo que lo tienen, y lo juzguen los que lo tienen que juzgar. Yo lo que hice fue cortar con esta sangría. Corté con esta sangría. Y me reservo mi fuero íntimo porque quiero ver el proceso terminado, cuál es mi juicio de valor respecto de las personas que han intervenido en este proceso. No sé si soy claro. Sí, es claro, sí. Deduzco, digamos, a dónde usted quiere ir. Quiero lograr un objetivo. Sí, es volver a poner a Racing, digamos, en manos de sus socios. Absolutamente. Y levantar la quiebra. Está bien. ¿Usted cree que es viable el levantamiento de la quiebra de aquí a diciembre? ¿O esos tiempos? Yo creo que es viable. Yo creo que es más inviable las elecciones antes de diciembre, a pesar de que toda la gente que me ha venido a ver, de todos los grupos, porque todavía no hay agrupaciones, porque de todos los intereses, me han pedido que sea antes de diciembre. Y yo también quiero que sea antes de diciembre. Pero acá yo quiero rescatar una cosa. Hace 2 meses nadie hablaba de elecciones. Nadie hablaba de elecciones. Las elecciones es una idea instalada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a mi requerimiento, si esto es una salida para Racing.
Entonces ahora todos queremos, yo también quiero, ojalá pudiera hacer las elecciones mañana, pero nosotros no teníamos padrón. El padrón de socio lo llevaba Blanquiceleste. Después de todo lo que hablamos, ¿yo puedo confiar en el padrón de socio de Blanquiceleste? No, entonces por eso el reempadronamiento y la moratoria. Que hay mucha gente también que se calentó con el tema de Blanquiceleste. Y dijo, yo a estos tipos no les doy plata, me fui, me borro, no quiero pagar más. Entonces por eso la moratoria. Ahora, doctor, ¿no se debería reformar el estatuto de Racing? Está reformándose. Por ejemplo, el hecho de que haya una moratoria y que quien pague 4 años pueda votar, no está en el estatuto. Claro. El estatuto dice que tiene que tener 4 años de antigüedad para votar. Eso es una reforma que ha dispuesto la Dirección de Personas Jurídicas en base al pedido mío para que esto sea participativo y... Está bien. Ahora, yo me refería concretamente a una reforma en el estatuto para ayornarlo, para, digamos, actualizarlo a nivel de que esto que pasó en Racing no suceda nunca más. O sea, que cualquier dirigente que tenga mañana la responsabilidad de la conducción de los designios de Racing sea responsable patrimonialmente de cualquier pasivo que le genera la institución, y que tenga garantías verificables. Pero no se puede establecer esto. Sí, se puede establecer, es como el estatuto de Boca, ven ese tipo que está ahí. Nosotros, a diferencia de Boca, estamos naciendo, estamos refundando el club desde el punto de vista de una asociación civil. Sí. Me parece muy buena esta idea, que un grupo de una agrupación diga, señores, yo voy a manejar esto y voy a resolver esto. Esta es mi plataforma. Reforma del estatuto en punto a la responsabilidad de los miembros de la comisión directiva. Ahora, también hay que tener en cuenta que lo que yo estoy reformando son cláusulas transitorias. Hay cosas que yo no, el interventor y la dirección de personas, no voy a poder reformar el estatuto, cambiar todo y decir, en vez de, qué sé yo, 8 años de antigüedad se quieren 3, esto, aquello, más allá. Si nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cómo está esto? ¿Qué es lo que hay que arreglar para refundar el club? Primero el padrón, no teníamos padrón. Después la moratoria, para que todos los que se fueron puedan volver. Ahora vamos por las agrupaciones, la reconstitución de las agrupaciones. Claro, para que no haya tantas agrupaciones atomizadas. No voy a morir. Ya propuse la reforma transitoria. Lo único que pido es que la firma de los 200 socios que auspician la agrupación sea certificada. Nada de firma trucha ni nada. Y un mínimo de 200 socios. 200 para apoyar y 3% del padrón para proponer. Todavía no tenemos padrón. O sea que digamos, las normativas que yo le planteaba en todo caso deberían ser establecidas a futuro por la plataforma de alguna agrupación que haya ganado o bien de la que quiera participar. Supongamos, digamos, que de esta charla que nosotros tenemos, fundamos una agrupación. Yo creo que el proyecto tiene que ser positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer con Racing? Como Racing, como institución, bueno, voy a hacer esto, aquello. Dentro de estos proyectos positivos voy a proponer la reforma del estatuto. Y voy a crear una comisión investigadora para que investigue lo demás. Yo digo, por mi experiencia en los clubes, se requiere mucha gente para trabajar, para manejar un club. No puede ser una persona, 2, 3, 5. Para eso tiene que haber un grupo cohesionado, mínimo de 20 personas, para manejar un club de fútbol. Realmente. Entonces, después de ese grupo de 20 personas, que yo cree una comisión investigadora, que haga esto, perfecto, pero tengo que tener... Y yo lo que exhorto a los socios de Racing y a los dirigentes, a tratar de formar consenso. Acá no tiene que haber 200 agrupaciones, o 50, o 3. A mí me encantaría que hubiera 3 listas. Sí, 4 como máximo. 4. Sí, tal cual. No, entonces 4, bueno, señores, discutamos seriamente. Si no, yo junto 200 socios y propongo... La verdad, creo que estamos en una etapa refundacional que no va a ser fácil, que va a ser difícil y que hace
y fundamenta que todos los socios de Racing y los hinchas estemos cada vez más juntos, no separados, no enfrentados. Yo por suerte lo que he hablado con la gente de las futuras agrupaciones, etcétera, etcétera, son siempre actitudes positivas. También están las vanidades personales. Que condicionan. Que condicionan sí, cualquier etapa. Y en Racing hay una historia de desencuentro. Yo digo, hay 3 personas y hay 4 listas, 4 posiciones. Siempre digo eso de Racing. Entonces digo, muchachos, tratemos de arreglar lo básico. Estamos como estuvieron los fundadores de Racing hace más de 100 años, vamos a fundar algo. No, seguro. Y ahí nos tenemos que poner de acuerdo. No, tal cual. Yo lo que rescato, doctor, y ya para cerrar esta nota, es que... Quiero cerrar este mensaje sí, de la selección. Para todos aquellos que quieran formar una agrupación. El reempadronamiento va desde el 15 de septiembre, que se inició 2 meses, 60 días. 15 de octubre, 15 de noviembre. 15 de noviembre tenemos padrón. Pero desde el 15 de octubre al 15 de diciembre va a haber un plazo para fundación de las agrupaciones. Ahí va a haber una superposición entre el reempadronamiento y la agrupación. Pero aquellos que agrupaciones tienen que mandar a los socios a reempadronarse temprano para constituirse lo más rápidamente posible. Obviamente yo tengo que dar un plazo posterior al cierre del padrón para constituir las agrupaciones. Le voy a dar otro mes. A partir del 15 de diciembre se cerraron las agrupaciones y ahí yo me voy a juntar con todos los representantes de las agrupaciones para tratar de consensuar la fecha de la selección. Difícil que sean antes de diciembre. Pero me voy a sentar con ellos y analizar la situación. En el contexto que deben asumir también, porque no es fácil. Absolutamente. Tienen que saber en el contexto deportivo que estamos, ojalá estaremos el sábado, el domingo y tengamos muchos puntos y no tengamos la urgencia de conseguir puntos en el otro torneo, ¿no es cierto? En la clausura del año que viene y la situación económica que van a recibir. Yo quiero que tengan la máxima información. La máxima información. ¿Hoy todavía no la tienen, doctor? No. Bueno, doctor, para cerrar esta nota, desde ya agradeciendo su amabilidad y su atención, lo que sí le voy a pedir por ahí a futuro, volver a tener un encuentro antes de que lleguemos a, digamos, al momento de los comicios, para tener por ahí más transparencia y más claridad en cuanto a la realidad que Racing va a tener que asumir financieramente en el futuro, para que después tampoco los dirigentes que tengan la conducción de Racing digan, y nosotros cuando asumimos no teníamos en claro. No, eso va a estar claro. Eso va a estar claro porque, honestamente, yo creo que la única forma de que los dirigentes que salgan electos en las elecciones se manejen dentro del proyecto que nos ha llevado es que el control de los socios. Claro. Si los tipos dijeron, nosotros vamos a hacer esto, bueno, háganlo. No como usted dice, no, pero esto no. Yo también sé, porque soy hincha, que un buen resultado deportivo olvida absolutamente todas las otras circunstancias. Desgraciadamente. Yo siempre tengo en la memoria una frase que me dijo el doctor Raceto. Raceto es un contador, fue presidente de Quilmes, que fue el primer club que gerenció el fútbol. Sí. Después se resolvió de común acuerdo, etc. Con el grupo Excel. Con el grupo Excel. Y él me dijo, yo me llamo doctor María, doctor María me dice, somos amigos, ¿no? Entonces me dice, nadie va a gritar, viva el patrimonio neto positivo de Racing. Todo así que gane. Yo también quiero que gane. Quiero que gane y que Racing se administre normalmente. No, seguro. Lo que pasa es que los que tenemos la responsabilidad en ese caso, debemos velar no solamente por los intereses deportivos, sino también por los financieros y patrimoniales, que son los que hacen que nuestra institución siga siendo grande, ¿no? Claro, se posibilita el éxito deportivo. Ante el desorden financiero, administrativo y todo, es imposible tener un equipo importante. No, sí, tal cual. Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias.